Hola y bienvenidos de nuevo a la serie de crímenes. Se recomienda discreción al espectador y oyente. Para la narración de crímenes reales de hoy veremos la primera parte de la historia de la familia Steinert y cómo sus vidas quedaron marcadas por el crimen. Delbert Foy Steinert, conocido como Del, nació el 14 de mayo de 1933 en Farmington, Nuevo México. Él fue uno de 5 hijos nacidos de Jesse y Luella Steinert, junto con Jesse Jr., Anna May, Sharon y Maxine. Del fue sargento de personal en el ejército de los Estados Unidos de 1953 a 1957. Al regresar del ejército conoció a una dama llamada Kay Agustín. Kay nació en Weaverville, California y era 8 años menor que Del. En 1960, Del y Kay se casaron. Del era mecánico y Kay ayudaba con trabajos de servicio donde los encontraba para llegar a fin de mes. La pareja tuvo 5 hijos, 2 niños, Carrie y Stephen, así como 3 hijas, Cindy, Jody y Corey. Carrie era el hijo mayor. Era muy protector con sus hermanos y tenía una relación especial con Stephen, el menor. La familia vivía en Merced, California, a veces conocida como la puerta de entrada a Yosemite. Merced es una ciudad a unas 130 millas de San Francisco, cuya población creció rápidamente en los 70. El lunes 4 de diciembre de 1972 comenzó como cualquier día en la casa de los Steinert. Con 5 niños pequeños, las mañanas eran caóticas y ocupadas. Los niños asistían a escuelas locales y Esteban, de 7 años, estaba inscrito en la escuela primaria Charles Wright, que se encontraban a aproximadamente media milla de la casa familiar en la calle Betty. Como era típico en esa época, los niños solían ir y regresar de la escuela caminando solos. Esa tarde de lunes en particular, Esteban iba caminando solo a casa después de terminar la escuela por el día. Cuando estaba a solo unas cuadras de su casa, se le acercó un hombre aparentemente amigable llamado Irving Eduardo Murphy. Irving le preguntó a Esteban si creía que su madre estaría interesada en donar algunos artículos para la colecta de la iglesia, y Esteban respondió que creía que sí. El hombre ofreció llevar a Esteban a su casa, pero él rechazó porque estaba a un par de cuadras. El hombre insistió en que sería más fácil viajar juntos para recoger donaciones, así que Esteban aceptó y subió a la parte trasera del viejo Buick blanco. Quien conducía el auto era Kenneth Parnell, de 41 años. Kenneth nació el 26 de septiembre de 1931 en Amarillo, Texas. Después de que su padre abandonó a la familia, su madre se mudó a California y abrió una casa de huéspedes. A los 14 años, Kenneth sufrió abuso de un inquilino. Después de esto, Kenneth descendió a una vida de crimen que incluía incendio provocado, robo de autos e indecencia pública. En 1951, se denunció penalmente a Kenneth por abusar de un niño de 8 años. Fue declarado culpable y enviado a un hospital para una evaluación psiquiátrica. Aquí fue diagnosticado como psicópata sexual. Se recomendó que fuera retenido indefinidamente, pero escapó poco después. 5 meses después fue recapturado y sentenciado a 5 años de prisión. Tras 3 años, en 1955, obtuvo libertad condicional si recibía asesoría psicológica. Después de otra breve estancia en prisión por violar la libertad condicional, se mudó a Utah en 1960 y pronto fue condenado por robo y hurto y nuevamente encarcelado. Fue liberado en 1967 con la condición de que abandonara el estado de Utah para siempre. Kenneth después se mudó a California y empezó a trabajar en el Yosemite Lodge, donde conoció a Irving. Kenneth, quien a menudo se refería a sí mismo como reverendo, había logrado convencer a Irving de que era un líder religioso y que estaba actuando según los deseos de Dios para llevarse a un niño y darle una vida mejor. Irving, quien sufría de dificultades de aprendizaje, fue fácilmente convencido por el manipulador Kenneth. Ese día, mientras se alejaban, Esteban notó que ya habían pasado la calle donde vivía. Cuando les preguntó, respondieron que llamarían a sus padres para ver si podía quedarse esa noche. Aunque tenía curiosidad, Esteban no sentía miedo en ese momento. Al conversar con Esteban, Kenneth supo sobre las preocupaciones económicas de la familia y los problemas recientes de Esteban con sus padres. Usaría esta información para manipular al joven.
Llegaron a una cabaña en el Valle de Katy que estaba a unos 20 millas de Merced. Los hombres ya habían comprado varios juguetes para preparar el secuestro de un niño. Aunque Esteban primero se distrajo con los juguetes, pronto se puso más ansioso y pidió irse a casa con sus padres. De nuevo, sus captores lo tranquilizaron diciéndole que sus padres habían dado permiso para que se quedara. Kenneth, basándose en lo que supo de Esteban, le dijo que debía alejarse de su familia un tiempo porque se había portado muy mal. Esa primera noche comenzó el abuso. Al tercer día, Kenneth salió y dejó a Irving encargado de Esteban. Cuando Kenneth volvió, le dijo a Esteban que fue a la corte y ahora lo había adoptado legalmente. Kenneth dijo que los padres de Esteban ya no lo querían ni podían mantenerlo. Esteban se sorprendió y suplicó regresar a casa. Kenneth solo le dijo a Esteban que ahora era su papá y que se llamaría Denise. Kenneth también le dijo a Esteban que empezara a llamarlo papá. Kenneth e Irving decidieron mudar a Esteban para que viviera en la cabaña en Yosemite Lodge donde ellos vivían y trabajaban. Después de unas semanas en la cabaña, Kenneth se dio cuenta de que necesitaba una solución más permanente si quería mantener a Esteban fuera de la vista y ocultar la verdadera identidad del niño. Llevó a Esteban a vivir a Santa Rosa dejando a Irving atrás. El abuso sexual, emocional y psicológico continuó. Kenneth inscribió a Esteban en una escuela local bajo el nombre de Dennis Parnell y le advirtió que nunca debía decirle a nadie su verdadera identidad. Cuando Esteban preguntó por su familia, Kenneth le dijo que su papá había muerto y que los demás miembros de la familia se habían mudado de la zona. Bajo la constante manipulación de Kenneth, Esteban creyó que no tenía a dónde ir y que nadie más lo quería. Kenneth y Esteban permanecieron viviendo en Santa Rosa durante aproximadamente 3 años, antes de mudarse a varios otros parques de casas rodantes, cabañas y moteles remotos en el norte de California. Contra todo pronóstico, Esteban le iba bien en la escuela, era popular y tenía muchos amigos. En algún momento después de que Kenneth secuestró a Esteban, Kenneth se involucró con una mujer llamada Bárbara Matías. Bárbara vivió con Kenneth y Esteban unos 18 meses. Se informa que no solo Bárbara estaba al tanto del abuso de Kenneth hacia Esteban, sino que también participó activamente en él durante el tiempo de su relación con Kenneth. Mientras tanto, la familia Steiner estaba desesperadamente tratando de encontrar a Esteban. Dale, el padre de Esteban, se obsesionó con seguir cada pista y era conocido por empacar de repente a su familia en el auto y conducir por todo California para investigar un avistamiento. Ninguno de estos avistamientos realmente lo acercó a Esteban. Con el tiempo, el antes pragmático de él se distanció de su familia, volviéndose enojado y abatido. Las relaciones con sus otros hijos, especialmente con Kerry, su hijo mayor, se tensaron porque la búsqueda de Esteban consumía su vida. Dale y Kay posteriormente declararon que habían descuidado a sus otros 4 hijos durante ese tiempo, ya que el costo emocional, físico y financiero de buscar a su hijo desaparecido los llevó al límite. En algún momento, Dale perdió toda esperanza. Kay, por otro lado, hizo todo lo posible por mantener a la familia unida y nunca dejó de creer que algún día encontrarían a su hijo. En la casa de los Steiner no se hablaban de sentimientos ni emociones. Ningún miembro de la familia buscó consejería o terapia. Kay no recibió apoyo de su padre, quien siempre criticó su decisión de tener una familia numerosa. Cuando Stephen desapareció, su padre dijo que debían alegrarse, pues era un hijo menos que alimentar y vestir. Sus hermanos y hermanas batallaron mucho con la pérdida. Carrie salía en noches despejadas a pedirle a una estrella que Stephen volviera. Al crecer, siempre los identificaban como los niños cuyo hermano fue secuestrado. Carrie comenzó a usar sombrero porque, por el estrés, se arrancaba el cabello. Él canalizó su energía en volverse creativo y se perdía en sus dibujos, convirtiéndose en un hábil caricaturista. Sin embargo, parecía tener cada vez más dificultad para mantener cualquier relación personal y se fue aislando cada vez más. Para finales de 1979, 7 años después del secuestro de Esteban, Kenneth y el ahora Esteban de 14 años vivían en una cabaña aislada y deteriorada en Manchester, California. A Esteban se le permitía beber, fumar y consumir drogas desde muy joven. Con el permiso de Kenneth, se le permitía salir de la casa, pero había sido tan manipulado mentalmente por Kenneth que siempre decidía regresar. Ahora que Esteban estaba creciendo y convirtiéndose en un joven,
Kenneth empezaba a perder el interés sexual en él y quería encontrar a otro niño pequeño para abusar y controlar. Kenneth intentó que Esteban lo ayudara a secuestrar a otro niño, pero Esteban fallaba deliberadamente en seguir sus instrucciones para sabotear cualquier intento de secuestro. Al creer que Esteban era incompetente, Kenneth logró convencer a uno de los amigos de Esteban, un chico local llamado Sean Pullman, para que lo ayudara. Sobornó a Sean con drogas y dinero antes de finalmente amenazarlo para que lo ayudara con el secuestro. El 13 de febrero de 1980, Timmy White, un niño de 5 años, jugaba frente a la casa de sus padres en Ukiah, California. Sean intentó convencer a Timmy de subir al auto de Kenneth. Timmy se negó e intentó correr hacia adentro, pero Sean lo agarró y obligó al niño que gritaba a subir a la parte trasera del auto. Kenneth de inmediato comenzó a lavar el cerebro de Timmy, diciéndole que sería su papá. Kenneth también le dijo que ahora se llamaría Tommy, no Timmy. Cuando regresaron a la cabaña, Kenneth tiñó el cabello rubio de Timmy de color castaño oscuro, y cuando Esteban regresó de la escuela ese día, le dijeron que Timmy era su nuevo hermano menor. Al darse cuenta de que el mismo destino que él había sufrido le esperaba a Timmy, algo en Esteban se rompió y se dio cuenta de que tenía que actuar. Esteban rápidamente formó un lazo cercano con el niño y sabía que tenía que ayudarlo a escapar. El 1 de marzo de 1980, mientras Kenneth trabajaba en el turno de noche en un hotel cercano, Esteban y Timmy salieron de la cabaña. Caminaron por millas desde su hogar remoto antes de que un camionero que pasaba les diera un aventón hasta Ukiah, que estaba a más de 40 millas de distancia. Esteban había planeado regresar a Timmy a su casa, pero el angustiado niño de 5 años solo podía recordar que vivía en Ukiah, pero no la dirección exacta. Esteban llevó a Timmy a la estación de policía. Le explicó a Timmy qué decir y lo envió solo adentro, pero Timmy estaba asustado y corrió de regreso con Esteban. Incapaz de convencer a Timmy de entrar solo a la estación de policía, Esteban lo acompañó adentro. Al ver al niño desaparecido, centro de atención mediática, la policía asumió que Esteban lo había llevado. Cuando la policía entrevistó a Esteban, él afirmó que también fue secuestrado de niño. Él dijo a la policía: "Mi primer nombre es Esteban, creo que mi apellido es Steiner". Al preguntarle, Esteban contó a los policías sobre Kenneth, quien fue arrestado y acusado poco después. Angie y Jaime, padres de Timmy, llegaron pronto a la estación de policía para recogerlo, y también se avisó a los padres de Esteban que lo habían encontrado. La policía regresó a Esteban a la casa de su familia en Merced. La familia nunca se mudó de la casa con la esperanza de que Esteban algún día encontrara el camino de regreso a ellos. Para cuando la policía llegó con Esteban, la casa en la calle Beth estaba rodeada de reporteros. Se convirtió en una gran noticia que este pequeño niño finalmente había regresado a casa. Esteban fue tan aclamado como un héroe por su valentía al rescatar al pequeño Timmy. Apariciones en televisión, contratos de libros y entrevistas en periódicos llegaron rápido. Parecía que nadie se cansaba de este supuesto final feliz tan asombroso. A pesar de la gran publicidad positiva, el regreso de Esteban a casa tuvo dificultades. Después de sufrir más de 7 años de intenso abuso físico, sexual, emocional y psicológico, Esteban tuvo dificultades para adaptarse a la vida con su familia. Aunque dijo que sus padres no habían cambiado mucho, apenas reconocía a sus hermanos. Esteban estaba acostumbrado a vivir con alguien que le permitía fumar, beber y consumir drogas, y de repente era un joven de 14 años en una familia ocupada con reglas familiares comunes. Kerry, quien estaba de campamento en Yosemite cuando se enteró del regreso de Esteban, al principio se sintió eufórico de que su hermano menor hubiera sido encontrado. Sin embargo, a sus 18 y 14 años, los chicos no lograron recuperar el vínculo que tenían de niños. Esteban regresó a la escuela, pero tuvo dificultades para retomar sus estudios. Ante el inminente juicio de Kenneth y el gran interés público, solía faltar a clase. Cuando algunos compañeros de escuela se enteraron de los detalles de la experiencia de Esteban, lo acosaron sin piedad por su pasado y su sexualidad. En el verano de 1981, Kenneth fue juzgado por secuestrar a Timmy White. Tanto Timmy como Esteban testificaron, y después de menos de 2 horas de deliberación del jurado, Kenneth fue declarado culpable del secuestro en 2º grado de Timmy. Recibió la sentencia máxima permitida por la ley en ese momento, 7 años de prisión. Por su edad, Sean Pullman, quien ayudó a Kenneth en el secuestro de Timmy,
fue sentenciado a una corta estancia en un centro de detención juvenil. Ese año, el 1 de diciembre de 1981, Kenneth y Irving fueron juzgados por secuestrar a Stephen y por conspiración. Pat Holford, fiscal del condado de Merced en ese entonces, quería procesar a Kenneth por todos los delitos de abuso, pero el Estatuto de Limitaciones de California lo impidió. Nuevamente, tanto Stephen como Timmy testificaron en el juicio. La defensa dijo que Stephen no estaba bajo el control de Kenneth y podía irse cuando quisiera, pero los fiscales sostuvieron que era un prisionero psicológico. Cuando le preguntaron a Stephen por qué no había intentado escapar antes, dijo que creía todo lo que Kenneth le había dicho, que su familia no lo quería, que su padre estaba muerto y que Kenneth ahora era su padre adoptivo. Sin embargo, cuando Timmy llegó, no soportó que otro niño sufriera como él. Kenneth e Irving fueron hallados culpables el 24 de diciembre de 1981. Bárbara Matías, quien tuvo una relación con Kenneth y abusó de Stephen, nunca fue acusada. El 7 de enero de 1982, en la Corte Superior del Condado de Alameda, Irving fue sentenciado a 5 años por cada cargo. Las sentencias se cumplirían de manera concurrente. Kenneth fue sentenciado a 2 años por secuestrar a Stephen y 5 años por conspirar para secuestrar. Estas sentencias se cumplirían de forma concurrente entre ellas y con la anterior por el secuestro de Timmy. Este era el castigo máximo permitido por la ley de California en ese momento. Debido a la baja sentencia y la indignación pública, la ley estatal cambió para permitir sentencias consecutivas en vez de concurrentes en secuestros de menores similares. Con los juicios concluidos, Esteban y Timmy volvieron a una vida más normal. La experiencia de Timmy fue breve comparada con la de Esteban y se reintegró bien a la familia. Sin embargo, Esteban siguió con dificultades. A los 19 años, Esteban acumulaba más de 1,100 multas de estacionamiento y había perdido su licencia de conducir. No logró graduarse de la preparatoria y tenía dificultades para adaptarse al estilo de vida regular de su familia. Aparte de unas cuantas sesiones con un consejero, Esteban no recibió ningún apoyo de salud mental. Eventualmente, las relaciones dentro del hogar familiar se deterioraron tanto que Del le pidió a Esteban que se mudara. Esteban perseveró y decidió forjarse una vida mejor. Inició un curso de soldadura en la universidad local esperando conseguir un mejor empleo. También comenzó una relación con una chica local llamada Jody Edmondson. En 1984, Del y Kay Steiner dijeron que su deseo para Stephen era que pudiera encontrar un buen trabajo y llevar una vida feliz. En 1985, la familia sufrió otro golpe. Con reducción de condena por buen comportamiento, Kenneth fue liberado de prisión el 5 de abril. Solo había cumplido 5 años de condena, 2 menos que la pesadilla de Esteban. 2 meses después, Esteban, de 20 años, se casó con Jody, de 17 años, y también recibieron a su primer hijo, Ashley, en diciembre de 1985. A pesar de todas las adversidades, Esteban estaba reconstruyendo su vida. La pareja tuvo a su segundo hijo, Esteban Jr., en mayo de 1987. Esteban había empezado a asistir a la iglesia y estaba ofreciendo su ayuda como voluntario a otras personas que habían pasado por una experiencia similar a la suya. También dedicaba tiempo a educar a niños pequeños para protegerlos de sufrir un destino similar. Aunque aún luchaba con muchos demonios, Jody confiaba en que Esteban se recuperaba y sanaba. Obviamente todavía sentía mucho dolor, pero lo estaba superando. Era un sobreviviente. El 5 de abril de 1988, Kenneth terminó su libertad condicional. En ese momento era libre de viajar a donde quisiera y de asociarse con quien eligiera, incluyendo niños. Más o menos al mismo tiempo se estaba produciendo una miniserie llamada Sé que mi primer nombre es Stephen, con la total cooperación de Stephen. La producción fue muy pesada para Stephen y se sintió aliviado una vez que terminó. Aunque le costó mucho, Stephen decidió participar en todo lo que difundiera su historia y generara conciencia para otros niños. Stephen también estaba trabajando en una pizzería local. El 16 de septiembre de 1989, tras su turno en el restaurante, Stephen regresaba a casa en su motocicleta, que compró con parte del dinero que ganó en la serie de televisión. Un trabajador de un viñedo en camioneta se cruzó frente a la moto de Stephen, provocando su caída. Stephen no llevaba casco y sufrió heridas graves en la cabeza.
Lo llevaron de urgencia al Centro Médico Comunitario de Merced, pero fue declarado muerto al llegar. Tenía apenas 24 años. Su esposa Jody se convirtió en viuda y madre soltera de su hija de 3 años y su hijo de 2 años a tan solo 20 años de edad. Los padres de Stephen, Kay y Dell acampaban durante el accidente. Los amigos debieron localizarlos para darles la triste noticia. El conductor del camión, Antonio Lura, no se detuvo en el lugar del accidente. Antonio se entregó a la policía en Pac en Tijuana 4 días después. Fue acusado de fuga y homicidio involuntario. Fue condenado a 3 meses de cárcel y una multa de $100. Timmy White, de 14 años, ayudó a cargar el ataúd en el funeral de Esteban. Tras la muerte de Esteban, Dell y Kay vendieron la casa familiar para alejarse y dejar atrás los malos recuerdos. En 2003, 15 años tras su libertad condicional, Kenneth fue arrestado en su casa en San Francisco luego de que la policía descubriera su plan para comprar a un niño. En una operación encubierta, la policía descubrió que intentaba comprar a un niño de 4 años en línea por $500. No encontré información sobre los 15 años entre el fin de la libertad condicional de Kenneth y este arresto, pero parece muy improbable que se haya vuelto un ciudadano respetuoso de la ley en ese periodo. En el nuevo juicio de Kenneth, Timmy y Sean Pollman testificaron de nuevo. El adolescente fue obligado a ayudar a Kenneth a secuestrar a Timmy. Era la primera vez que Timmy y Sean se veían desde el secuestro de Timmy, 24 años antes. Después de hablar brevemente, los dos se abrazaron, ya que Timmy había perdonado a Sean por su participación en el secuestro. El 25 de abril de 2004, Kenneth fue condenado de nuevo y sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Murió en la prisión de Vacaville el 21 de enero de 2008 a la edad de 76 años. Al año siguiente del juicio, a los 30 años, Timmy White se volvió alguacil del departamento del sheriff de Los Ángeles y, como Stephen, daba charlas a niños para evitar que pasaran por lo que ellos vivieron. Tan solo 5 años después, el 1 de abril de 2010, Timmy murió de una embolia pulmonar. Tenía 35 años. Le sobrevivieron su esposa Dina, 2 hijos, sus padres y su hermana. Esto concluye la primera parte de nuestra narración sobre la familia Steiner y cómo el crimen impactó sus vidas. Analizaremos lo que ocurrió tras la prematura muerte de Stephen en la segunda parte. Es 28 de agosto de 2010. Se develó una estatua de Stephen y Timmy en la entrada del parque Applegate en Merced. Los residentes locales trabajaron 7 años para crear un monumento que reconociera la valentía de Stephen y a todos los niños desaparecidos. Adiós.